Bueno, brevemente también yo voy a dar las gracias por acudir a esta primera mesa que va a ser sobre podcasts narrativos y también muchas gracias al equipo de Cero que ha confiado en que esté aquí porque la verdad es que es mi primera presentación y esto abruma un poco. Pero os prometo que esto os va a servir, os va a ayudar mucho a ver otra perspectiva del podcast. Y antes de hablar con los protagonistas, con los presentes, brevemente voy a hablar un poco de mí para que me conozcáis también un poco. Y es que yo terminé hace un año, menos de un año incluso, entonces sobre estas fechas aún estaba entre graduaciones y cosas en la Universidad de Zaragoza, grado en periodismo, y ahora bueno, estoy terminando también un máster en Radio y Televisión Española, también aquí en Zaragoza. O sea que comprendo y entiendo a varias de las personas que hay aquí que aún están terminando y os prometo que esto se sale y se sale bien. Como digo, yo llevo más o menos un año también en 0 grados y la verdad es que me ha brindado la oportunidad de hablar de muchas cosas y de tenerlo en una plataforma que lo que dice María realmente al final llega más de lo que parece y es un tipo de periodismo que creo que se debe reforzar más, es el hablar pausado, que es algo que también hablamos en este tipo de podcast. Como miembro de la generación Z y también como muchas de los que estáis aquí, es cierto que muchas de mis escuchas radiofónicas vienen en formato podcast. Y normalmente cuando pensamos en un podcast nos imaginamos esa conversación, ¿no?, entre varias personas conducidas por un presentador, una especie de charla, o también pues, resúmenes de partidos, resúmenes de noticias, etcétera. Pero como todo, el podcast y la radio también tienen otras ramas y una de ellas es la narración, es combinar ese rigor periodístico con una historia atractiva y sobre todo con la forma de contarla. Y qué mejor para eso que sus propios presentadores, los que están allí detrás de los micrófonos y que cuentan un poco todo. Os voy a explicar un poco la dinámica. Primero vamos a presentar un poco los proyectos de cada uno de ellos y después vamos a tener un poco una charlita, un debate sobre estos podcasts. Empezamos, si sigues contigo, Belén. Vale. Belén Remacha es graduada en periodismo por la Universidad de Zaragoza y también has cursado un máster en estudios avanzados en comunicación política. No lo he acabado. Estás en proceso de... Bueno, falta el trabajo final, pero está ya casi acabado. Bueno. Ella reside en Madrid. Ha estado 6 años en el diario.es y ahora lleva desde hace más de un año, eres redactora, productora y editora de Hoy en El País, que es el podcast diario de, obviamente, el periódico El País. Cuéntanos un poco, si quieres, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a María Angulo y a Maite por estar aquí. La verdad que hace, 8 o 9 años estaba en la organización de eventos como este, así que es emocionante. Yo y otras personas como Berta o Astrid que están aquí hoy. Es emocionante que hoy estemos aquí contando un poco nuestra vida y nuestro trabajo, la verdad. Y nada, sí, yo trabajo Hoy en El País, soy redactora y, un poco redactora, productora, un poco de todo. No sé si hay diapositiva o nos quedamos. Teníamos una... Bueno, da igual si no, no era nada. Me apunto algunas cositas porque no sé si hay gente aquí que lo escucha. Es uno de los es un podcast diario del periódico El País, que es en formato daily, que es como se llama, por el más o menos lo popularizó el New York Times, por eso se le llama daily, porque el de ahí se llama daily. Pero es un formato como de, nuestro entre semana dura unos 20 minutos y es un formato de actualidad, de un tema diario de más o menos actualidad o más o menos interés. En El País no lo presento yo, lo presenta Ana Fuentes y Silvia Cruz La Peña. Yo soy, como digo, redactora. Y un segundo, porque me había apuntado algunas cositas que tenía, para que no se me olvide nada de comentar. Bueno, eso comenzó en febrero de 2022. Yo en ese momento no trabajaba en El País. Yo entré en enero del 2023, llevo como cerca de un año y medio. Y somos, aparte de las presentadoras, hay otros redactores y más diseñadores sonoros.
Y bueno, trabajamos con, no sé si, eso, insisto, no sé si alguien lo escucha, trabajamos con 3 formatos un poco diferentes. Uno es de lunes a viernes, que es un tema sí que más pegado a la actualidad. Por ejemplo, hoy hay un episodio sobre Pedro Sánchez, evidentemente. Es verdad que no siempre tiene que ser algo tan lo que abra el periódico, ¿no? Puede haber un episodio sobre las guardias hospitalarias, sobre algo internacional, sobre, yo qué sé, sobre educación. Puede variar mucho el tema, no siempre tiene que ser política nacional ni la noticia del día. Y eso es de lunes a viernes. Luego los sábados hacemos un resumen semanal de las 3 noticias más importantes, bueno, las seleccionadas por nosotros, por el equipo, y en consonancia con la línea editorial del periódico, de las 3 noticias de la semana. Y los domingos sí que hay espacio como para un periodismo más, para un reportaje más reposado, más a lo mejor que no esté pegado a la actualidad. Hemos hablado de temáticas súper diversas. Hace poco hubo de una compañera un reportaje sobre voces, sobre cómo opera la voz para las personas trans. Yo qué sé, yo hice uno sobre cómo se enseña el aborto, cómo se habla del aborto en la universidad. O sea, son temáticas muy diversas y que no tienen por qué estar tan pegadas a la actualidad. Y luego, bueno, y dentro de los dailies hay distintos formatos. Siempre está muy guionizado, siempre todo, no es como el bueno, pues podcast que últimamente se están popularizando un poco, ¿no? Como de conversaciones de, pues más entre amigos o algo así. No, esto no es así, esto está súper guionizado. Siempre, sobre todo entre semanas, siempre la base estructural del podcast de cada episodio es contar con un periodista de la casa, del país, porque bueno, eso hay 200 y pico periodistas muy especializados, entonces casi siempre es como una entrevista, esa persona cuenta el tema, da información sobre eso, pero es verdad que en eso hay variaciones. O sea, también nosotros como redactores buscamos testimonios, buscamos expertos, buscamos que suene, buscamos hemeroteca, no sé, hacemos el trabajo periodístico, ¿no? Que consiste en, pues eso, en hablar con gente y enterarse de qué van los temas, básicamente. Es un trabajo también mucho de buscar ángulos distintos, porque el otro día lo hablaba con Marcos, que bueno, luego os contará, su trabajo es bastante parecido al mío. Muchas veces nunca llegas a la última hora, o sea, puedes llegar a una última hora, pero siempre la vas a dar al día siguiente, esto no es radio. Entonces siempre también la dificultad muchas veces consiste en buscarle un ángulo un poco distinto, un ángulo que también tenga sentido sonoro, un ángulo que tenga un poquito más de profundidad, etc. Y bueno, luego, como os digo, los domingos sí que están más abiertos a un reportaje. No vamos tanto con los periodistas de la casa, digamos, sino que vamos un poco más por nuestra cuenta. Y bueno, ya está, por no enrollarme, escuchadlo y lo entenderéis mejor. Pues vamos entonces a pasar, bueno, gracias Belén, y vamos a pasar ahora, no sé si alguien quiere hablar primero. Vamos, sí que sí, es. no, que vaya. Vamos como lo quieras vamos primero con organizar Marcos tú. porque quizás es más similar al perfil de Belén y luego ya terminamos con María. Bueno, Marcos dice en sus redes sociales que la radio entró antes que el periodismo en su vida y que eso ha marcado gran parte de su experiencia con el periodismo. Una experiencia que también comenzó graduándose en la Universidad Miguel Hernández de Elche y que hiciste el máster en Radio Nacional en la Universidad Complutense de Madrid, entonces algo compartimos más o menos. Has estado más o menos en la radio pública unos 3 años, ¿no? Con altibajos, más y menos. Sí. Y llevas unos otros 2 años, más o menos, como redactor del Daily, que estamos hablando del formato diario, del diario.es, que se titula Un tema al día. Eso es. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias María y gracias a todos por venir. Es verdad que lo que yo voy a contar se parece mucho a lo que ha contado Belén, lo que pasa que con las particularidades de, bueno, en mi caso del diario.es, en su caso del País. Sí, yo trabajo en Un tema al día, que es el podcast del diario.es, que es ese formato daily, diario, básicamente. Que también empezó, me pasa como a Belén, empezó antes de que llegara yo, porque esto empezó, creo que fue en septiembre de 2021, que en ese momento yo estaba todavía en Radio Nacional, y yo entré, pues va a hacer ahora 2 años, en mayo de 2022.
claro, es verdad, se parece mucho a la dinámica que estaba contando Belén. En nuestro caso, bueno, es un poquito diferente. También es verdad porque somos un equipo un poco menor y porque, por ejemplo, no trabajamos para los fines de semana. Nuestro formato es de lunes a viernes y el episodio dura en torno a 15 minutos. Puede ir un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero ese es más o menos la duración. Yo tampoco soy el presentador, yo soy un redactor, como le pasa a Belén. Bueno, redactor, productor, estas palabras que engloban un montón de cosas. Básicamente, yo creo que nos encargamos un poco de que todo el proceso salga adelante y que el episodio al día siguiente esté. Juan Luis Sánchez es el director y presentador, en este caso, de Un Tema al Día, y el resto del equipo lo forman Izaskun Pérez, Carmen Ibáñez y Pedro Nogales, que es el montador del podcast. Nosotros trabajamos mucho también con la redacción, de hecho es la gran base de Un Tema al Día, la redacción del diario.es, que además tenemos la gran suerte de que son periodistas que no solo controlan mucho de lo suyo, sino que saben contarlo muy bien, que eso no es tan fácil. Y además, como es gente que habitualmente no ha hecho radio, a esto puede parecer una contradicción, pero no tienen en la cabeza ese formato radio y ese soniquete radio, sino que lo cuentan muy normal. Y creo que esto ayuda mucho a que el daily funcione y a que llegue a la gente. A mí me gustaría contar un poquito lo que es el proceso normal de trabajo para nosotros, porque creo que tiene su interés, en un día más o menos normal, ¿no? Es verdad que si Pedro Sánchez manda una carta a las 7 de la tarde, pues todo ahí cambia. Pero en un día normal, pues nosotros nos reunimos, decidimos qué tema es el que creemos que va a ir al día siguiente, incluso intentamos planificar un poco hasta donde se pueda, cómo puede ser la semana o 2 o 3 días vista. Al mismo tiempo que tenemos en la cabeza siempre temas más atemporales para ir fabricándolos. Porque sí, también nos pasa, como decía Belén, que nosotros intentamos contar la actualidad y eso puede ser eso, pues Pedro Sánchez, que esta semana Pedro Sánchez va a ser pues, lo que nos va a copar todo, pero también intentamos contar un poco la realidad y la actualidad de otra manera, y eso puede ser un episodio, no lo sé, sobre personas tartamudas y su manera de hablar, por ejemplo, o sobre, no lo sé, intentar explicar por qué hay ciertas personas que reciben el DNI antes que otras, por carta de naturaleza, no sé, episodios que se me vienen a la cabeza que ayudan a entender un poco la realidad y la actualidad de otra manera. Y a partir de ahí trabajamos un poco de una manera muy peculiar, porque estamos bastante a distancia, la verdad. Yo estoy en la redacción habitualmente, pero el resto del equipo no está incluso en otras ciudades. Y bueno, yo me encargo de la grabación, del guión, de dejarlo listo para el montaje. Y cuando recibimos ese montaje, bueno, pues lo escuchamos, lo pulimos y le damos forma hasta que el episodio, por así decirlo, está completo y lo subimos para el día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante porque la verdad es que a mí me impactó cuando entré, acostumbrado además a una presencialidad en la radio total y absoluta, incluso en momentos de pandemia, salvo el confinamiento, pero también ahí. Bueno, pues esta fue una manera de trabajar muy distinta a la que ahora más o menos me he acostumbrado, pero que es verdad que creo que a veces tiene su complicación y su mérito al mismo tiempo, porque hacemos algo que yo creo que es un buen producto, pero que tiene su dificultad. Y sobre todo destacaría eso, ¿no? Que yo creo que intentamos, o al menos yo me esfuerzo mucho, desde al menos lo que tiene que ver un poco conmigo, con contar las cosas de otra manera, no solo en la forma, en el formato, sino en los temas, ¿no? Hay veces, y creo que lo hablaba también con Belén el otro día, ¿no? Que hay que ir con Pedro Sánchez y pues creo que no hay mucha duda y está bien que sea así. Pero otras tantas veces creo que se pueden contar cosas de otra manera y contar otras cosas en general, y creo que eso está bien. Y no sé si me dejo algo, pero bueno, como tenemos más tiempo, así lo seguimos contando después. Gracias, Marcos. Sí, hablaremos de actualidad y este tipo de cosas, pero antes voy a presentar a María, que es quizá la que tiene tuvo un proyecto más diferente de ellos dos. María es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y hiciste también un posgrado en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad Autónoma. Y ella es un poco el caso contrario de Belén, porque ella viene de Madrid, pero ahora reside aquí. Es profesora también de varios cursos de podcast y creación sonora, pero prefieres el término creación sonora, tengo entendido.
Bueno. Bueno, ahora si no ya nos contarás un poco. Que están sobre todo enfocados en equidad de género, justicia social, transición ecológica, un poco esos temas. Y dirigiste el podcast Efluxión desde 2021, que lamentablemente tuvo que cerrar a principios de año y era un espacio que al final estaba muy, muy vinculado con donde nos encontramos ahora mismo, con Etopía y sobre todo con el arte y con la divulgación cultural. Uh-huh. Pues claro, yo vengo como de una transición, ¿no? De hablar sobre arte a través de unos estudios de arte y bueno, yo siempre digo que las mujeres de mi entorno fueron las que me llevaron a la radio. Empecé en Radio Libre y Comunitaria en Madrid y a través de eso pues un poco como que hubo un enamoramiento, un flechazo, ¿no? Y el lenguaje de la radio me cautivó. También para contar, ¿no? Como un espacio para contar y contar historias y pasar el altavoz, que todo el mundo tiene voz, pero hay que pasarlo, a otro tipo de narrativas, otro tipo de historias y de protagonistas, ¿no? Y a través de eso, pues un poco como que he ido navegando esas aguas y me he visto como cada vez más contenta, ¿no? Con ese espacio para poder contar, ¿no? Yo creo que sí que iba enfocada en algún momento para hacer comisariado de exposiciones, que también es otra forma de contar historias, ¿no? A través del arte, pero bueno, pues la radio se cruzó en mi camino y hubo que agarrarla. Y sí que es verdad que de ahí pues al podcast pues me parecía que había un escaloncito muy pequeño y es otra forma también de tiempos reposados, ¿no? Yo creo que también es una forma de ir contracorriente, ¿no? En este momento en el que parece que todo tiene que ser un ya o tiene que ser la percha de la información o de la actualidad y entonces pues hay un momento así para parar. Efectivamente, o sea, como viendo todo esto, pues yo ya era transeúnte de Etopía, consumidora de cultura en Etopía, sí que había colaborado con otros proyectos, tal, y bueno, pues hubo la llamada de, bueno, el enganche por pasillo de Laura Montañés, bueno, pues con la idea de que en otros espacios artísticos, no sé si conocéis, la radio de la Casa Encendida, Radio Magba, en el CCB, bueno, pues sí que hay espacios, ¿no? Culturales que tienen el podcast como un espacio de, sobre todo de mediación con los públicos, ¿no? La idea de que hay otra forma de narrar las exposiciones o los espacios culturales que es a través de la radio y el podcast. Y bueno, pues que Etopía desde luego pues tenía que estar en esa narrativa. Y entonces, pues bueno, creo que ha sido un regalo del cielo, a pesar de que, bueno, pues eso, en enero se acabó este sueño, que era, pues bueno, narrar Etopía con la total libertad. Sí que es verdad que, claro, no sé si es privilegio o forma de vida autónoma, yo he sido en Efluxión, he sido redactora, compositora, montadora, locutora, todos los trabajos del mundo mundial. Pero sí que es verdad que, bueno, pues así también había una libertad creativa y es verdad que es un lujo trabajar con un espacio cultural o una institución que te da esta libertad, ¿no? Yo creo que es una rara avis. Y la idea era un poco pues utilizar lo que estaba ocurriendo en Etopía para poder ampliar la conversación. No, los podcasts de espacios culturales o de instituciones para mí no tienen que ser una locución de la nota de prensa ni una traslación del folleto que te puedas encontrar, sino que sea, como es el arte y la cultura, un dispositivo para poder iniciar una conversación. Y de esto la idea pues era un podcast narrativo que tuviera como un eje central una entrevista a uno de los protagonistas o grupos protagonistas que estuvieran circulando por Etopía, ya fuera artistas, músicos, pensadores, filósofos, tal, sobre todo muy centrado en temas de cómo estamos pensando el futuro, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo una pedrada con la ciencia ficción y entonces pues muchos de los motores eran la ciencia ficción, que también es un espacio para reflexionar, pero bueno, la idea era como
abrir esta conversación. Fueron podcasts como de 45 minutos, 50 minutos, con eso, la preeminencia de la entrevista, pero un poco que todo acompañara, tanto el diseño sonoro como la narración, estos temas. Entonces hemos hablado pues de transición ecológica, hemos hablado de astronomía, hemos hablado de género, de escena musical y bueno, la idea siempre es como que haya una conversación abierta, que el arte y la cultura nos den un pie para una conversación reposada que quizás pues por los tiempos que nos toca vivir pues no tenemos, y que el podcast pues nos sirva para iniciar esta conversación. Gracias, María. Sí, es muy interesante lo que decías, ¿no? Porque es cierto que parece que ahora todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Con muchos estímulos, incluso muy visual. El ejemplo de TikTok o el ejemplo de Reels son vídeos muy cortos, son cosas muy rápidas, actualidad, ya todo tiene que ser. En cambio, claro, vosotros lo que hacéis es proponemos asentar la información, ¿no? Que se digiera, que nos sentemos un poco y paremos el mundo. Claro, y parece lo que decías, que vais un poco como nadando contracorriente, pero aún así tenéis éxito, claro. ¿Por qué crees que gusta este tipo de informaciones? Si quieres contarlo tú, María, o si no. Pues yo creo que la cuestión es que hay espacio para todo. Yo creo que intentar que todos hagamos lo mismo, creo que primero es una pérdida de diversidad, y segundo, que creo que no todos, o sea, es apostar también por el hecho de que somos una sociedad diversa y que y ni siquiera nosotros mismos a lo largo del día necesitamos lo mismo, ¿no? Como que en algún momento pues necesitas eso, una pausado, ¿no? Yo creo que también un poco la herencia, ¿no? de igual las columnas de periodísticas, ¿no? Que tú necesitas que haya alguien que, pues eso, esperarte al domingo a que haya esta columna de esta persona a la que sigues que te explique lo que está sucediendo, ¿no? A veces necesitamos enterarnos de la última hora, pero otras veces no hace falta. Sí, también en la actualidad. Sí, yo me estaba acordando que al final yo creo que tengo la sensación de que un poco todas estas discusiones y estas dinámicas se repiten, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiábamos que estaba un poco el mismo debate, ¿no? De las cosas tienen que ser rápidas, pero al mismo tiempo triunfan cosas que son más bien reposadas y lentas, ¿no? Que si Jot Down en aquel momento me acuerdo que estaba muy arriba, o que si Infolibre sacaba tinta libre, no sé. Siempre ha habido esa contradicción de un poco anunciar ese apocalipsis de lo rápido, pero al mismo tiempo que triunfe lo otro también. Entonces, yo estoy de acuerdo en que todo tiene que convivir y que no hay una única fórmula. También dudo de exactamente qué es lo rápido y qué no. Es decir, ¿nuestro podcast de 15 minutos se considera una pildorita o se considera algo más reposado? Pues tiene algo de las dos cosas, yo creo, ¿no? Dudo ahí, la verdad. Y también o sea, y situándome en el lado claramente de a favor de lo reposado siempre, y que estoy convencido de que eso tiene su sentido, tampoco quiero reivindicar siempre lo largo y lo extenso como una virtud. Si puedes contar algo en menos tiempo, ¿no? Y se entiende igual y le llega a la gente y estás contando algo bien, yo tampoco veo mayor drama, porque a veces creo que nuestro trabajo tiene un punto y ahí se mezcla el ego y se mezcla no, es que le hemos dedicado mucho y hemos estado y dura mucho, y bueno, oye, pero también yo aplaudo a que si alguien es capaz de contar algo en poco tiempo y le llega a la gente y estamos hablando de información y de algo que merezca la pena, yo lo aplaudo de igual manera, y es verdad que no siempre va acorde el tiempo que tardas en hacer algo con lo que pueda durar ese producto final, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo, y además también me da para pensar que está relacionado, que no creo que podcast sea sinónimo de algo más pausado. De hecho, para empezar, lo que dice Marcos, ¿no? Que 15 minutos o 20 minutos de empezar el día con un tema, pues tampoco sé si es también aceleración o es reposo, la verdad. Puede ser las dos cosas, o depende del tema también, claro. Pero luego, además, claro, sí, o sea, sí que es verdad que si tú te pones en lugar de leer en Twitter sin parar o en TikTok o lo que sea, te pones un podcast en el que te están contando un tema, pues son 15 minutos, 20 minutos, evidentemente sí es un poco más reposado que lo otro, pero no podcast me parece sinónimo de reposado. De hecho, lo que está triunfando en podcast muchas veces no son ni siquiera los podcasts, son los
clips de los podcasts de gente hablando muy rápido, de cosas súper cortadas. El otro día también leía a alguien decir, esto es tirar piedras contra nuestro tejado, pero leí a alguien decir, ahora estamos siempre como con un podcast en las orejas, ¿no? Con los auriculares o lo que sea. Se nos ha olvidado lo que es cocinar sin estar escuchando nada, ir a comprar algo sin estar escuchando nada, o sea que eso también, que también hay algo de no tampoco estar contigo mismo, no pensar, no parar de verdad en escuchar podcasts, o sea, tampoco estoy muy de acuerdo con que sea sinónimo de lentitud o reposo, ¿no? O sea, hay temas, hay formatos más reposados, pero también, bueno, eso per se no me parece que sea algo más reposado, porque sí. Claro, al final lo que decías era un poco eso, ¿no? Que también, por mucho que digamos que un podcast es más reposado, al final lo convertimos en estímulo y sigue siendo igual, que necesitamos como pararnos y concentrarnos más. Y quizá ahí no sé si pensáis que es más complicado quizá atraer al oyente con un formato que a priori es más largo que esos estímulos. No sé cómo lo conseguís, cómo intentáis que se pare a alguien y diga, mira. Bueno, es que es nuestro trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si siempre lo conseguimos. Es el trabajo de cada día, en pensar a lo mejor. Sí que creo que en el audio hay un poco, a veces como sí que una búsqueda permanente de, venga, vamos a contar esto de otra manera, ¿no? O sea, algo como no repetirse, no repetir los recursos, tal. Que de hecho, volviendo a lo anterior, o sea, eso, si lo piensas, también tiene un punto de siempre más, algo más nuevo, más tal, ¿no? O sea, vuelvo a lo de antes, o sea, a lo mejor de verdad pararse sería, oye, vamos a contar esto y ya está. No digo que sea lo correcto, pero no sé si me estoy explicando. Al final es que es nuestro trabajo, es ese, pero igual que... Es que claro, yo venía de prensa escrita y lo que siempre pienso, muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y no echas de menos a escribir? Digo, pero si me dedico a escribir, o sea, es que es lo mismo, o sea, es simplemente que luego se traduce en audio, pero consiste igual que un texto. ¿Cómo consigues que alguien se quede leyendo 5 párrafos? Pues es viejísimo. Empezar con un buen arranque, intentar lo típico de no alargarte mucho, o sea, combinar cosas humanas con cosas, con datos, no sé, es que es un trabajo periodístico de toda la vida, pero con otro formato. Sí, o sea, además yo estaba pensando en, a ver, si partimos de la base de que yo creo que nuestro trabajo, bueno, el que hacemos Belén y yo, quiero decir, es dentro de que es un periodístico informativo reposado, Sí. pero al mismo tiempo, no sé si a vosotras os pasa lo mismo en el país, pero nosotros dentro de ese reposar nos marcamos límites de duración de hoy no debe durar más que esto, y eso es tener en mente, bueno, pues que dentro de que estamos haciendo algo calmado, no queremos que sea tan largo porque pensamos que va a traer menos. O sea, esto honestamente es así. De hecho, muchas veces incluso, o sea, por ejemplo, esto es, o sea, que ponga más de 1 hora, o sea, bueno, Sí. más de 30 minutos en Spotify, eso echa para atrás al oyente, Claro. y es una variable a tener en cuenta. Entonces, Que luego nunca sabemos si es así o no. ya. Sí, bueno, se tiene como que echa para atrás. Luego hay podcasts de 2 horas que triunfan muchísimo. Total, sí, pero y puede parecer ridículo desde fuera, pero claro, y analizando nuestra dinámica diaria, es hasta el punto de que quizá a veces la última fase del trabajo es pelar y recortar un poco porque dure 16 en lugar de 17. Claro. No sé cuánta gente va a dejar de escucharlo porque ponga en Spotify 17 Ya. y en lugar de 16. Pero creo que no está mal hablar de eso abiertamente para que no nos hagamos trampas y pensemos que no, las cosas pueden durar lo que duren y bueno, nosotros una manera además de vendernos es vender y puedes leer este boletín en 5 minutos y vas a estar informado. Bueno, yo creo que eso mientras se haga con rigor y eso, no ofrezcamos eso, pues obviamente noticias falsas ni esté mal contado, porque si lo haces con brocha gorda sí que puedes caer en eso. Pero mientras las cosas estén bien contadas yo no me preocuparía demasiado. Sí, que la idea es como que cuando abordas un tema es que podrías estar horas hablando de esto. Entonces, en realidad, empiezas a desbrozar ahí
un montón y al final yo siempre he tenido como este momento de la ola de decir, me estoy dejando cosas fuera, esto le estoy quitando matices, es como, ay, madre mía, qué horror. Y sí, como que empiezas ahí a recortar y en realidad estás recortando ya, aunque estés hablando una hora, estás recortando ahí, pensando que también eso, como pensábamos con la escucha, es que nadie nos escucha en plan, me voy a sentar aquí en mi sillón de orejas con mis cascos buenísimos a escuchar. Eso es como, es una escucha haciendo la compra, es una escucha cocinando, o sea que es una escucha distraída. Entonces, a partir de ahí, pensando que es una escucha que la otra persona, como un poco como cura de humildad, la otra persona no te está haciendo ni caso y es como que, no, así pues bueno. Sí, Como agradecer, ¿no? Como que de repente, entre todo el marasmo de podcast, total. hayan dicho, venga, a este le voy a dar el Sí, play. a mí me ha resonado una cosa que has dicho de lo de quitar, y es que a veces lo más complicado de nuestro trabajo es quitar, y porque nosotros en el equipo bromeamos con que le cogemos cariño a los cortes a veces y a ciertas partes del guión, y tienes que renunciar a ello a veces. Bueno, pero al final, luego cuando la gente lo oye, como tú dices, haciendo 1000 cosas y a 1000 estímulos, no está pensando en el corte y en el parrafito que te había quedado a ti genial, pero que has tenido que quitar. Es que de hecho ahí yo siempre me tengo súper presente un consejo que me dio mi jefa, Silvia Cruz, que me dijo una vez, ese corte que a ti te encanta, nadie lo va a echar en falta. O sea, nadie sabe, Claro. o incluso ese matiz que dices al que estás renunciando, o esa información, solo sabes, Nunca o sea, existió. claro, es Sí. que tú te has obsesionado con ella, pero nadie la va a echar en falta y de hecho, y volviendo a lo que tú decías al principio, que muchas veces a lo mejor es mejor contar algo más breve o pues, si llega más de esa Más manera llega más efectivo. gente o es más efectivo o no te estás enrollando con 1000 cosas que a ti te han obsesionado pero normalmente no son tan importantes. Sí. No, Y que puede hacer que la gente se pierda un poco. total, exacto. Claro, como es esta búsqueda de temas de buscar que eso que a la gente le interese, pero que vosotros también queréis contarlo. En caso, por ejemplo, de los dailies, es muy complicado si no te ciñes, ¿no? A la actualidad es el tema de buscar algo para hacerlo al día siguiente, ¿no? Bueno, es que o sea, no trabajamos exactamente para el día siguiente. Hay veces que sí, pero sí, o sea, es que claro, está pegado a la actualidad, pero muchas veces no tan pegado. Es que depende mucho. O sea, el de hoy de Pedro Sánchez sí que se hizo ayer, pero a lo mejor el de el lunes se puede dejar más preparado, porque en nuestro caso, quizá en un tema del día, quizá a lo mejor sí que van un pelín más pegados. No, o sea, no. Sí, obviamente, siempre vamos ceñidos a la actualidad, pero por ese afán de buscar algo más sosegado, puede ser que se le dé una vuelta a algo de lo que hace 3 días estaba en la portada del periódico, o a lo mejor no abriendo el periódico, pero como una información del periódico, pero le hemos dado una vuelta y lo contamos de otra manera, o con otros testimonios, o con otra información, o lo que sea. Entonces, eso en nuestro caso, porque eso también es el afán de, efectivamente, volviendo a que sea algo más reposado. Entonces, es una combinación, o sea, es verdad que en el caso de los dailies a veces un poco sí que los temas vienen dados porque sí que hay una agenda de actualidad, pero también, y creo que Marcos lo comparte, también era fan del podcast, es que los temas sean también propios, de que las ideas sean propias, de que el equipo de redacción no vaya siempre a caballo del, del periódico, o sea, sino que sea un equipo porque somos periodistas y porque estamos buscando temas. Es una combinación entre la agenda y entre la búsqueda de temas propios. Sí, es verdad que en nuestro caso es un pelín distinto porque creo que vamos un poquito más pegados a la actualidad que hoy en el país. Entonces hay una parte que es verdad que es muy obvia, ¿no? Y volvemos a Pedro Sánchez esta semana, que no adquiere mucha discusión, al menos en nuestro caso, de un tema al día y en el diario.es. Y eso, pues muchas veces es así, en el sentido de que muchas veces está más o menos claro con lo que vamos a ir, por lo que ha pasado, por lo que Juan lo ha hablado en la reunión anterior y que luego nos cuenta a nosotros, o simplemente con lo que él tiene más claro que cree que tiene que ser el episodio el día siguiente, pero combinamos eso con también eso, con que no siempre tenga que ser un tema pensado para el día siguiente. De hecho, por suerte no es así, además hemos ido evolucionando, yo creo. Cuando yo entré era un poco más así, ahora tenemos una mayor capacidad de planificación
y de ir haciendo temas poco a poco. Tanto por si acaso de tener neveras, quiero decir, episodios preparados por si pasa cualquier cosa y sacarlos, como para eso, ir anticipándonos a lo que pueda ir pasando. No lo sé, pues este miércoles sacamos un episodio de las comisiones de investigación, ¿no? Que lo llevé yo en este caso. No era un episodio de actualidad en el sentido de vamos a contar lo que ha dicho Koldo o lo que ha dicho Salvador Illa. Yo pensé que estaba mejor explicar para qué sirve una comisión de investigación. Que es verdad que la respuesta fácil era nada, pero eso lo ampliamos a 15 minutos, hablamos con gente que había estado en alguna, con un compañero, con Aitor Ribeiro, que ha estado como periodista en otras, y un poco usar de excusa la actualidad para explicar algo, que también es algo que intentamos hacer muchas veces. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Belén, de que el equipo tiene que estar presente en la toma de decisión de temas. Es una combinación de lo que nos viene un poco dado con nosotros mismos. Y ahí tiene que ver con nuestras obsesiones, con lo que nosotros creemos que hay que contar, que yo eso sí que la verdad, si puedo recomendar algo, recomiendo mucho seguir las obsesiones. A veces las obsesiones no está mal, o sea, cuando hay que quitar y recortar cosas no hay que oírlas mucho, pero yo creo que a la hora de proponer temas está muy bien seguir un poco la intuición de lo que crees que te apetece contar y que hay que contar. Al menos a mí en ese sentido me ha ido bien, siempre dudas de, bueno, igual es una obsesión mía y la gente no está en estas, pero creo que no está mal seguir un poco ese camino a ver dónde lleva, mientras esté justificado periodísticamente y armes una buena historia a partir de eso que te surge dentro, yo creo que está bien. Pero, bueno, no sé. No, dale. Pero volvemos un poco a lo que digo, a lo que decíamos antes. O sea, es que yo que trabajo en otros formatos, es que me parece todo adaptarlo a otro formato, pero todo el rato lo mismo. O sea, yo, de hecho, lo de buscar temas, lo de buscar otros ángulos, es que en realidad es el trabajo periodístico. Yo cuando entré en la carrera, yo tenía como la idea de que en el periodismo como que venían las cosas, porque la vida pasaba. Y de hecho lo aprendí con María y en 0 grados, que en realidad la función del periodista es todo el rato, es buscar temas y buscar enfoques y darles la vuelta, y algo que se ha contado, contarlo de otra manera, o buscar en ese pequeño resquicio de, uy, esto El ángulo que nos ha contado. Exacto, esto no se ha contado justo, esta pequeña cosa no se ha profundizado. Es que es eso, y eso es en periodismo escrito, es en podcast, es en todo. Y coincido plenamente con Marcos en que normalmente seguir tus intereses, tus obsesiones, para empezar, está bien para ti profesionalmente porque te puede llevar a una especialización. Pero es que además muchas veces pues, es que lo vas a contar con más interés, con más obsesión, ¿no? Y eso va a hacer que lo transmitas así a la gente que te va a escuchar, leer o ver o lo que sea. Y si tienes la suerte, claro, de que estás en un medio en el que más o menos te dejan seguir tus obsesiones. También tengo que decir que yo, en mi experiencia, hay muchos temas interesantes en esta vida. Y creo que eso está guay también en el formato que Marcos y yo hacemos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que dentro de que obviamente seguimos, yo qué sé, yo tengo mucho interés en el feminismo, también he hecho muchas cosas de salud, de sanidad, de educación, pero que es muy abierto para que en realidad aprender un poco de todo y cualquier tema, ver que sí que se le puede sacar algo, ¿no? Al final, si tienes interés y si tienes ese afán de profundizar, en realidad es relativamente sencillo. Yo me preocupo mucho cuando noto, perdona, que no hay nada que necesite contar yo, que digo, ostras, llevo unas semanas, un mes sin como proponer, y lo pienso así, alguna parida de las mías, pues siento que algo está fallando en mi curiosidad, ¿no? Que en mi observación de lo que pasa a mi alrededor, vale, tengo que sacar un poco la antena, que eso es complicado de decir cómo se hace, pero bueno, sí, estar un poco alerta a lo que te viene. Sí, o sea, yo creo que es justo lo que comentabas, ¿no? Esta curiosidad y cómo se transmite, ¿no? Cuando entras como en este agujero de gusano, de repente un tema como que te apasiona y acabas de conocerlo y empiezas a tirar de hilos así. Claro. Yo creo que eso se transmite a cuando lo narras, que es como acompañar a la persona que nos está escuchando, ¿no?
justamente en esa búsqueda, ¿no? Como esta búsqueda del tesoro de la información y luego de repente surgen cosas ahí. Yo creo que, o sea, el documento ese abierto permanente de pool de temas que aparecen ahí, pin, 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 y que luego hay veces que es como, jo, la María del pasado apuntó esto, no la entiendo para nada, esto ya hemos pasado, pero sí que es verdad, como cosas que puedes ir recordando así, y bueno, sí, pero que es verdad que como la pasión esta que coges cuando estás investigando un tema es que eso te lleva a sacar petróleo cuando narras, sí. Y claro, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo de difícil es difundir el arte quizá a otro público? Porque hablamos de que obviamente el periodismo en sí, las noticias quizás son como más mainstream, ¿no? Digamos, pero claro, hay también un ejercicio de divulgación. Hmm. Pues creo que o sea, la cuestión es un poco como que buscar también los temas que nos unen a todo el mundo, ¿no? No es un aleccionamiento ni es una clase, ¿no? Y entonces, pues recuerdo con bastante cariño la jornada que se hizo aquí de la presentación del disco libro de Antonio Arias, Lagartija Nick, en torno a pues, los poemas de uno de los astronautas de una de las Apolo, que al final o sea, se habló de astronomía, y se habló de carrera espacial y bueno, pues cuestiones igual que algunas veces pues nos resultan como muy grandes, pero al fin y al cabo son poemas y son unos acercamientos a cuestiones humanas como, no sé, clásicas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? O, bueno, pues esta cosa que también, no sé si conocéis, pero bueno, que los astronautas casi todos cuando regresan pues tienen un momento así como de revelación humanística así muy grande, y en este caso pues eran unos poemas bastante interesantes. Pues esto, como buscarle como el enganche a cualquier persona de a pie, ¿no? Yo creo que son temas que no es que sea como, bueno, pues que te resulten lejanos, sino que siempre hay una parte humana pues, en el que enganchar, sí. Claro, y al final narrar es un poco eso, ¿no? Mezclar la creatividad esta del arte con lo que es la historia que queremos contar, la noticia que queremos contar. Claro, aquí hay un poco dos vertientes, como estamos diciendo, ¿no? La vertiente quizá más periodística y la vertiente quizá más artística, pero tiene, al ser un arte en sí, la narración, tiene un poco como de mezcla entre las dos. ¿Qué crees que puede aportar, por un lado, al periodismo ese nivel de creatividad y de narración, y del lado artístico el contar las historias de una manera quizá más rigurosa? Hombre, yo creo que barriendo un poco para la persona que está creando, también la versión, o sea, que haya una componente creativa hace que te enfrentes al trabajo, por lo menos a mí me surge como que haya una forma de enfrentarte al trabajo con mucha más alegría, y eso se transmite, ¿no? Yo creo que hay una cosa como que se transmite en ese sentido. Pero sí que es verdad que es, bueno, pues darle un clic o darle una vuelta a otra forma de contar las cosas, y yo creo que efectivamente que la creatividad y que el arte lleva un montón de tiempo, un montón de siglos intentando contar historias, y que la cosa es que yo creo que mea culpa por los estudios míos, como que nos hemos convertido en una ciencia, y claro, eso aleja muchísimo con la cosa pues eso más técnica, ¿no? Que al fin y al cabo estamos todo el rato contando historias, ¿no? A mí me pasa que yo me tengo que controlar un poco porque a mí me gusta mucho escribir, entonces está bien el contrapunto que me hace Juan Luz de edición y de vamos a bajar esto a algo más periodístico, que ahora ya no me pasa tanto, pero bueno, si pienso en la prueba que hice en la entrevista de trabajo, pues yo creo que debieron pensar que se cree que está escribiendo una novela. ¿O qué? A mí, claro, pero bueno, pero lo digo como coña, pero creo que la base de que te guste escribir, que eso tiene algo artístico, ¿no? O que te guste narrar, pues ayuda a que luego te enfrentes a escribir sobre un tema, aunque sea informativo, ¿no? Lo que pasa que desde otro lado, pero bueno, sí que ayuda a tirar hacia adelante, ¿no? Yo muchas veces siento que escribir, por ejemplo, no me cueste, ayuda a empezar a tirar de un tema del que quizá incluso estoy terminando de documentarme y de informarme y de buscar detalles o datos, pero me ayuda a que ese episodio
eso, empiece a andar, tire para adelante, ¿no? Entonces yo creo que todos esos recursos, de comillas, artísticos, que podemos tener interiorizados de mucho tiempo, pues te ayudan de una manera casi más inconsciente, porque luego sí, nuestro trabajo tiene un lado creativo y la forma lo buscamos, pero bueno, al mismo tiempo hay ciertos límites, ¿no? En ese trabajo diario más de algo, por ejemplo, ahora como lo de Pedro Sánchez, pues no admite demasiada creatividad, más allá de eso, de las capacidades internas que tú tengas de contar algo. Yo sí que cuando conocí el periodismo narrativo, gracias de nuevo a María, fue, fue como que, o sea, es que, como me lo decís, se me estaba viendo el recuerdo, es que a mí se me abrió el mundo, porque era como que combinaba dos cosas que me encantaban. Una era la actualidad, la información, los temas de la vida, y otro era pues eso, la narración, el escribir. Y encima, además, lo combinaba de manera que, o sea, a mí me gusta escribir, siempre me ha gustado, pero yo no tengo, tampoco nadie me ha enseñado ni he ido a aprender, pero que yo no tengo capacidad de creación, de crear ficción, o sea, no sé hacerlo, me siento ridícula, no sé hacerlo, no he aprendido. y entonces era como combinar esas dos cosas, es que era como, me parece un sueño, y qué guay, la verdad que a veces lo pienso, que bueno, que lo que dice Marcos, ¿sabes? Con limitaciones y todo, pero más o menos en mi camino lo he podido desarrollar, o igual no todos los días, pero bueno, pero tengo un espacio y lo he más o menos tenido para, pues eso, para combinar las dos cosas, o para hacer algo relativamente parecido. Es verdad que periodismo narrativo es una palabra que suena como un poco a Muy veces, sí, ¿no? O incluso, yo qué sé, o las fronteras son muy, Sí, muy difusas, el ¿no? nuevo O sea, periodismo. exacto, Sí. y no sé. Pero no sé, es que la verdad es que mi aportación en esto es un poco como, es un poco vaga, pero es que me parece que une dos mundos que son muy, para mí, muy bonitos y muy enriquecedores. Entonces yo me siento afortunada de poder desarrollarlo, aunque sea mínimamente, la verdad. Yo Es, también. es la oportunidad, ¿no?, de desarrollar esa pasión que quizá, claro, en vuestro caso es verdad que los podcasts están muy amparados quizá en un medio editorial grande, o estáis bajo un paraguas que quizá otro tipo de persona que empiece desde cero no tiene. No sé si creéis, ya que estáis desde dentro, que es difícil que esto surja si no tienes algo detrás grande que te apoye. Que esto surja, ¿te refieres a...? Que tenga éxito este tipo de podcast con el trabajo que lleva, con todo como es. Bueno, las condiciones, desde luego, son importantes, y tener o sea, eso es indudable, ¿no? O sea, tener una gran cabecera detrás con el respaldo, con la promoción, con el escaparate que eso implica, es importante. Es verdad que yo, de hecho, lo defiendo, porque muchas veces se dice lo típico, esto está muy dicho, ¿no? De, Dios, ya hay más podcasts que personas, todo el mundo tiene un podcast. Y yo digo, oye, a mí me parece muy bien que dos chicas, eso que lo dije en la entrevista, de hecho, que dos chicas que están en su casa y que consideran que es interesante lo que están contando, oye, pues se graben y lo publiquen. O sea, quiero decir, no me parece que haga daño a nadie. Lo contrario, a lo mejor hay muchos que sean malos, o que no sean interesantes, pero es que, pues, si entre todos los que hay un par que están bien y que son interesantes, pues es que a lo mejor esas chicas hace 15 años no hubiesen tenido otra manera de contar al mundo y de expresarse, ¿no? Al final es democratizador, como lo fueron las redes sociales. Que sí, que hay muchos podcasts, sí, pero y algunos triunfarán y otros no. Y efectivamente, obvio, si tienes a alguien detrás que te respalda, es que eso me parece indudable, ¿no? Pero oye, también han salido... Jolín, estirando el chicle, creo que empezaron como en su casa en la cuarentena o algo así. No sé si tenían a alguien detrás en ese momento. O La Pija y la Kinky, yo creo que también. O sea, quiero decir que... Pero vamos, tampoco creo en este cuento de si te esfuerzas y eres muy bueno, vas a triunfar. O sea, eso no creo que sea real en la mayoría de los casos, pero imposible tampoco. Y me parece positivo para todos que haya más altavoces, la verdad.
Y sí que es verdad que, claro, que hay muchísimos podcasts, efectivamente, pero claro, no todos... creo que también habría que abrir el marco de, bueno, no todos los podcasts son iguales, no todo el mundo es famoso cuando empiezan un podcast, o sea que en el momento de Estirando el Chicle también empezaron, bueno, ambas ya tenían como un bagaje, ¿no? Y en el Sí. caso de La Pija y la Kinky también, ¿no? Carlos Peguer, pero claro, es como, ya, ¿qué voy a hacer yo con poniendo un podcast ahí en Spotify si ya todo el mundo... Yo tengo como sentimientos encontrados, porque una cosa, o sea, que acaban triunfando podcasts que me parece que son iguales, que son famosos hablando con otros famosos, y es como, bueno, ya, por favor. Pero, claro, y es muy difícil, pues haz algo distinto, porque así con este formato distinto vas a triunfar. Qué complicado, ¿no? Está bien como lanzarse a la piscina, pero tener este respaldo, ¿no? De una institución o de un medio grande, ¿no? Para poder experimentar. Desgraciadamente es como la experimentación es muy difícil que tenga amparo desde pues bueno, desde que tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? O te quieres presentar las ayudas de podcasting, bueno, no sé. Yo tengo sentimientos encontrados con cómo triunfar en en este medio, si diferenciarte o seguir la corriente, pero bueno. Bueno, yo creo que para un podcast informativo como el que hacemos Belén y yo, tener una gran cabecera detrás, que bueno, que El País es mucho más grande que el diario, pero que el diario empieza a ser grande en ese sentido, pues bueno, es fundamental, ¿no? Desde para tener esa redacción detrás, y la que sería imposible, como para tener el prestigio, o en nuestro caso, que la gente conoce a Juan Luis, que eso facilita mucho las cosas. Y estoy de acuerdo en lo que tiene que ver con el resto de podcasts. A mí no me molesta, no lo siento competencia en el mal sentido, y además es que muchas veces hacemos cosas diferentes y es que está maravilloso que existan. Es verdad que es democratizador, luego se quedarán los que se queden, también de los nuestros, también de los informativos, y yo qué sé, pues mira, es que se me viene a la cabeza que una amiga que es psicóloga pues me contó que está haciendo un podcast con otra compañera psicóloga y que lo están subiendo a Spotify y que tiene, pues a mí eso solo me puede parecer bien. Si sirve para que desde el rigor cuenten cosas que ellas conocen, no es algo periodístico, es algo en este caso que tiene que ver con la psicología, que a la gente le encanta todos estos temas, pues a mí me parece que está perfecto, y que si va bien, pues es una buena noticia. Total. Sí, y además que también se puede, o sea, los ejemplos que he puesto, por ejemplo, son de conversacionales, pero conforme hablabas, Claro. también una chica una conocida que tengo que hace poco me escribió para pedir mi opinión, y porque han hecho un podcast como de, ella es mexicana, como de negocios mexicanos en Madrid, o sea, bueno, mexicanos en Madrid, hablaban con los restaurantes, y era una cosa bastante narrativa, y oye, que está bastante bien, o sea, era como pequeña y no lo están petando, pero Claro. que tiene, o sea, me parece genial, de hecho, y a lo mejor sí que un día lo petan, no lo sé. Total. Y... Estas chicas, que creo que se llamaba Una Pausa Emocional, pero me decían, me da vergüenza contigo respecto al sonido. Yo decía, bueno, si tú supieras muchas veces, porque bueno, que hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, que hay que desmitificar cosas, y Sí. está genial que todo el mundo lo intente. Sí. Como queda muy poco de entrevista, vamos a abrir, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias por la charla. Habéis hablado del cómo se os escucha. María ha hecho referencia a eso de mientras se hacen otras cosas, pero ¿quién os escucha? ¿Cuál es el perfil de oyentes que tiene? Y en el caso de los podcasts informativos, ¿se consigue atraer a nuevos oyentes que luego se convierten en lectores del digital o del papel? Lo del quién nos oye, la verdad es que justo por una cosa hace poco repasé como... O sea, la verdad es que te voy a responder fatal. O sea, Yo también, ¿eh? Sí, o sea, Porque es complicada. Sí. Hay, de vez en cuando salen como informes en general, o sea, yo no te hablo ahora del País, ni del diario, ni de nada. Salen como informes, creo que la audiencia, sobre todo de podcast, no sé si está entre los 25 y los 40 años, me suena, como el grueso. Me suena, o sea, es que te voy a responder fatal. Sí que es verdad que siempre que salen los informes todo el mundo dice que escucha podcast y la gente dice que va a explotar, siempre también dicen como que hay margen para que más gente escuche, no lo sé, la verdad. O sea, creo que
bueno, Edu también ha dicho como que su generación escucha muchos podcasts. Creo que también está esta cosa también de que es que ya los podcasts, ¿qué es un podcast? Porque es que a veces lo ves. Se ven los Sí. podcasts, no está a punto de meterse a televisión otra vez a través de Después de podcast. inventarse la radio de nuevo, Sí, ahora se inventa exacto. la- La verdad es que te voy a responder fatal. Además, yo, o sea, yo a nivel de así como datos internos tampoco no te puedo ayudar mucho. Pero la segunda pregunta sí que es verdad que creo que cuando nacieron tanto el podcast del Diario como el de El País sí que hay un afán de retroalimentación. Además, tanto en el caso del Diario como el del País, es verdad que a esto te lo responderá mejor alguien que se dedicase a producto en cada periódico o lo que sea, pero se dan dos circunstancias. Bueno, tanto El País como El Diario ahora están cerrados para suscriptores, pero los podcasts no. O sea, sí, bueno, el del Diario lo abrís en la noche anterior a, ¿no? Está en el adelanto Sí. para socios y luego está en Spotify a partir de las 6 de la mañana. Y Pero, la pues, única diferencia entre escucharlo en Podimo o en el Diario o en Spotify es la publicidad. Sí, pero que está abierto a todo el mundo. Sí, o sea, sí, sí. o sea, que tú puedes, a diferencia de algunas noticias que no puedes leer en ninguno de los dos medios si no estás suscrito, el podcast siempre lo puedes escuchar en el Spotify, en todas las plataformas. Desde luego, como mínimo, me parece curioso, ¿no? O sea, de cómo se se desarrolla ahora mismo, y que sí que hay una especie de retroalimentación quizá de que, pues sí, pues a lo mejor ya es al podcast y al periódico. En ambos casos, evidentemente, la gente conoce más el periódico que el podcast porque son cabeceras ya que llevan mucho más tiempo. Pero sí que puede ser que se busque ahí un. Yo tengo muchísimas dudas también, entonces con mucha precisión tampoco te voy a poder responder. Yo tengo bueno, con el tema de la gente joven no lo tengo nada claro, o sea, sí que tengo claro que estamos acercándonos a gente que no es lectora del Diario del País y que sí que oye el podcast, eso seguro que pasa, pero no sé si es mayoritaria. Son percepciones, sobre todo porque luego se hace un encuentro de socios en el caso del Diario o una grabación del podcast y es verdad que sobre todo ves gente mayor o pedimos notas de voz y las voces son en general más Bueno, mayores. pero es que en general los lectores de periódicos son mayores. Claro, y ese es el tema. Claro, es que por eso lo digo, en general los lectores de periódicos y los oyentes de radio Sí. son gente mayor. Entonces yo creo que aún esa es nuestra gran base. Al mismo tiempo tengo amigos que nos oyen y que no leen periódicos habitualmente. Entonces en ese mix estamos un poco. Eso, con precisión me cuesta responder, pero yo creo que hay algo de eso. Luego, y lo último es que a veces también esa duda nos lleva a, por ejemplo, con este maratón de política que estamos haciendo. Para un lector del diario.es está perfecto. Para alguien que nos conoce solo de Spotify, ¿está perfecto? Ya. Pues no lo sé. Hoy por hoy nos compensa más ese grueso que viene del diario, claramente, según los datos. Pero es verdad que tenemos un poco un pie en cada lado. De todos modos, además, nuestra respuesta es imprecisa, pero es que en general los datos sobre podcast no hay son mucho dato. imprecisos. O sea, Es que no hay mucho. de vez en cuando salen como informes, pero por ejemplo Spotify, ya al margen de nuestros podcasts, No da da datos de escuchas. Entonces salen encuestas o de vez en Sí. cuando se da algo concreto o tal, pero no, es que en general es un poco. Seguro que alguien experto en la industria total te puede dar algo un poco más preciso que nosotros, pero que en general tampoco hay un poco de. Sí, como que las plataformas, cada una de las plataformas saca sus informes, entonces la visión global a través del EGM, pues bueno, sí, pero no tantísimo. O sea, yo creo que sí que lleva una temporada que va bajando la media de edad de escucha de podcast, pero claro, es que es eso, es tan amplio como, ¿escuchas podcast? Sí, Ya. entonces puede entrar el daily, puede Claro. entrar cualquier cosa, entonces como ya estos segmentos sí que se hace como observatorio del podcast, pero bueno, que cada plataforma saca sus cosas. Y claro, si cada plataforma saca sus cosas, también yo cogería esos datos también con un poco con pinzas. Sí. Con las plataformas de streaming, o sea, Prime Video, Netflix, todo esto pasa lo mismo. De hecho, hace poco no sé, los datos que tuvo de audiencia OT no, lo tuvieron que dar Prime, nadie lo sabía, por ejemplo, y se comentó mucho, ¿no? Creo que en general, o sea, que no hay un EGM, no hay un medidor de audiencias como había en televisión o en radio como hay. Creo que a lo mejor también el mundo de la comunicación no se ha adaptado todavía a medir este tipo de fenómenos.
Comentabais antes que están triunfando mucho los clips de podcast, rollo en TikTok y en estas cosas. Sí. En el caso concreto de los dailies, ¿cómo funciona la venta del producto del podcast periodístico en redes sociales? Pues bueno, nosotros sacamos todos los días, cuando terminamos el episodio, un fragmento de 15 segundos para las historias de Instagram y 1 minuto también para redes. En el fondo es solo esto y yo creo que va bien, pero que no es al nivel del reel que te hacen en los podcasts conversacionales que justo te sacan el fragmento que lo va a petar. No, pues ayuda a difundirlo, pero creo que no tiene tanto peso. Nosotros igual sacamos un clip, pero no llega, o sea, claro, es que es imposible, o sea, porque lo que se viraliza en redes es eso, una conversación normalmente de algún famoso diciendo alguna... Juan del Val diciendo que es Claro. una relación abierta, claro. Exacto. Claro. O- Nosotros no es sí un minuto informativo que está guay, pero claro, no puede llegar a lo mismo. Sí. Pero es que es imposible, porque quiero decir, en lo nuestro no es un formato conversacional, o Claro, sea, claro. se parecen algunas cosas, pero, o sea, porque bueno, cuando es Sí. pero no, es que no es lo mismo, no, de hecho es que no se graba igual, no es estar en una mesa hablando y que eso se pueda viralizar, no, es que es algo guionizado, es algo montado, o sea, no existe ese momento que se pueda viralizar porque no funciona así, no es ese trabajo. Entonces es que desde luego no creo que nunca se haga No. viral pero es que no funcionamos así. Es verdad que bueno, volviendo a lo de antes, a lo mejor también es bueno que no todo se viralice y no todo Sí. tenga que ser una declaración de impacto o de salseo o de tal para que tenga repercusión. Total. Pero es que funciona diferente, no es lo mismo. Sí que además eso echa para atrás, ¿no? La entrada de gente haciendo podcast y ya eso, como te tienes que inventar la tele y entonces para empezar no solamente tienes que tener un micrófono, sino además un cierto aparataje de vídeo y tal, que además es que Total. parece que no, pero todos tenemos memoria audiovisual, entonces cuando ves una cosa cutre te das cuenta de que es cutre, entonces esos estándares implica que la entrada de gente, o sea, justamente el medio democrático que es la radio, es el podcast, que se eche gente para atrás, ¿no? Entonces, y quizás por cuidar el resto, ¿no? De decir, no vamos a potenciar tanto el vídeo o vamos a hacer como un disfrute más reposado, no intentar la viralización porque también es un poco cuidar el medio, ¿no? Como no fomentar esta cosa de que haya una visión más cuidada, ¿no? Que incluso yo en algún momento he leído que estas viralizaciones, sobre todo así, pues bueno, muy formato incel, etcétera, pero que son de podcast, son podcast ficticios, o sea, es como hacemos como que estamos haciendo un podcast, pero no es un podcast, ¿no? Entonces eso ya es rizar el rizo. Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en una redacción y me da la impresión de que últimamente, espera que me siento, trabajamos un poco para dos cosas, para las audiencias, o sea, vemos lo que está funcionando y lo que no, y tenemos que trabajar para esa noticia que está funcionando, hacer muchas piezas alrededor de esa noticia porque es lo que la gente quiere, y un poco es lo mismo para Google. Para pues eso, lo que está buscando la gente, lo que se está preguntando la gente, y hacemos piezas para eso. No sé si vosotros al trabajar en podcast os habéis librado un poco de esto, si usáis esas herramientas también para guiaros para hacer un tema, y si no sé si solo hacéis temas que vosotros mismos pensáis o también vivís un poco bajo esas dos espadas de Damocles. Hombre, bueno. Dale, Belén, dale. No, o sea, yo creo desde luego que vivía más así antes, sobre todo eso que comentas, lo he vivido cuando más, yo creo, cuando trabajaba en una mesa de un periódico, o sea, la mesa como no sé si sabéis, la mesa es como la mesa digital, es como el corazón un poco del periódico, donde redes, portada, última hora, todo esto, sí que es más con la cabeza en, se está hablando de esto, tenemos que hablar de esto. Es que pasa una cosa, obviamente sí que estás pensando en, jolín, si se está hablando muchísimo de esto, me estaba acordando de hecho de los primeros
cuando yo llevaba poco tiempo aún en Hoy en el País, que de hecho me escribió Juanlu, porque a veces coincidimos, claro. Sí. Y fue con lo de Ana Obregón. Cuando hacemos el mismo episodio, sí. Pero fue con lo de Ana Obregón, o sea, que era un episodio que yo hice yo y que habíais hecho vosotros también. Sí. Claro, había todo el mundo en ese momento, era cuando lo de que compró una nieta o no sé qué. O sea, sí que ahí fue como, jolín, todo el mundo está hablando de esto, vamos a ambos intentamos siempre, no hablamos solo de Ana Obregón ha hecho tal, sino siempre intentándole buscar como, también por la línea editorial de donde trabajamos, el giro social o el giro profundizarlo, ¿no? Pero bueno, nada, es un ejemplo tonto. Pero ahí, por ejemplo, sí que sientes que, jolín, si todo el mundo está hablando de esto, tienes que hablar de esto y tal. Pero tenemos una limitación importante y es que solo es un tema al día. Valga la redundancia, es que solo es un tema al día, entonces es que no puedes volverte loco, es imposible, o sea, es que es evidente. Entonces yo desde luego sí que, aunque sí que haya cierta búsqueda por estar en la conversación y en lo que la gente está hablando, no es una obsesión como puede serlo en una mesa de que, joder, tenemos que llevar un tema de esto sí o sí, nos está faltando de tal. Total, sí, no tengo mucho más que decir. Es una apuesta que haces al comienzo del día y que al día siguiente al comienzo del día o en función de cómo lo tengas planificado, y que al día siguiente puede llegar y a veces te beneficia y a veces no. También un poco por lo que decíamos antes, como los datos no están tan claros, tiene algo de intuición y de creencia. Pero luego no es una ciencia exacta, no tenemos los elementos como para que eso esté tan garantizado. Entonces, es una mezcla de esos mínimos datos que tenemos con esa sensación, que yo creo que nosotros la tenemos más que vosotros, lo comentábamos, de hay que ir con esto porque si no estamos haciéndolo mal, que yo eso lo cuestiono a veces, creo que la realidad es muy amplia y no es tan así. Pero bueno, nosotros estamos más focalizados en tenemos que ir con esto y cuando tenemos que ir con esto solemos ir con eso. Pero eso son apuestas editoriales. Creo que vosotras en ese sentido os permitís a veces estar un pasito más atrás, que a mí me parece muy bien muchas veces. Sí, bueno, sí que es verdad que sí que existe algo de, obviamente, si el periódico está apostando editorialmente a muerte por algo, por un tema, por tal, pues obviamente también estás ahí, quizás, sí que es eso. Pero es que, como te digo, es que al final es una apuesta. Luego también lo que decía Marcos, ahora todo el país está hablando de Pedro Sánchez o de Ana Obregón, lo que sea, pues a lo mejor justo en el podcast te apetece estar escuchando otra cosa. Es que no es una ciencia exacta, ¿no? ¿Sabes? Es difícil. Y que a veces también como de la actualidad, yo por ejemplo el que hicimos sobre inteligencia artificial, porque era como que de repente estaba surgiendo, ¿no? Y vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Yo creo que es uno de los que más obsoleto se ha quedado por intentar como hablar de la actualidad, y era como, bueno, igual hemos perdido, o sea, yo me lo como, yo he perdido el norte, y es como, bueno, esto requería que dejáramos un momento que todo fluyera y volver a coger el tema, ¿no? Porque a veces te enganchas a eso. Es que si habláramos de actualidad y de lo que busca la gente en Google, nos dedicaríamos a hacer recetas, que es lo que buscamos, y cómo quitar manchas de un abrigo. O sea, pero creo que nadie busca en un podcast que le resuelva una duda existencial del momento, ¿no? Como Claro. es otro, yo creo que es otro ritmo. Si no hay ninguna pregunta más, pues nada, dar las gracias a Marcos, a Belén y a María por participar y a vosotros Gracias. por asistir. Gracias a vosotros.